Buenas noches. Ya estoy emocionado desde ahí abajo. Ahora les voy a decir por qué. Tuve el placer, el privilegio y todo de ir a un campamento a servir y me traje un regalo de allá. Fui al de preadolescentes. Selene se ríe ahí, creo que sabe por dónde. Tuvo momentos difíciles, tuvo momentos buenos, excelentes. Tuvo momentos difíciles el campamento. Se notaba la lucha, se notaba... Si tendremos que tener en cuenta cómo es el entorno de esos niños que cada domingo nosotros recibimos acá. Si tendremos que orar por ellos. Pido a Dios bendiga a los maestros que cada domingo están en los salones con ellos, transmitiéndole cariño, amor y la palabra de Dios. Y bueno, yo nunca me había pasado que en un campamento se tuviera que detener, juntarnos en la carpa a orar, específicamente por el campamento, por los niños. Pero cuanto mayor es la lucha, mayor es la bendición del Señor. Les dije que me iba a emocionar. Voy a decir algo que decía Nelson, me pongo viejo y cada vez me cuesta menos llorar. Pero cuando predicas la palabra a alguien, cuando predicas el Evangelio, es bueno. Cuando esa persona se convierte, hay fiesta en el cielo y es mucho mejor. Y cuando esa persona es tu hijo, ya está. Gracias a Dios pude traer a Tomasito con su vida cambiada. Recién Luis hablaba emocionado por Manuela. Bueno, yo sentía lo mismo ahí y quería compartirlo. Ya muchos lo sabían quizá, algunos se los había dicho. Pero esa tarde de lucha, esa tarde que parecía que estaba muy complicada la cosa, no solamente trajo bendición para él y salvación, sino que después me enteré que para algunos más también. Porque las oraciones que los hermanos derramaron ahí, el clamor que derramaron ahí, no pasó desapercibido para el Señor. Y la verdad que es impresionante. Cuando lo vi quebrarse en la reunión, lo saqué para afuera. Justo también salió uno de los líderes del cuarto de él, que era Ñancay, ¿puede ser? De San Carlos. Militar retirado. Y él no sabía que yo era el papá de Tomás. Y saqué y digo, Tomás, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Por qué lloras? Dice, yo sé, dice, que si a mí me pasa algo hoy, me voy al infierno, porque yo soy pecador. Un niño. Cristo dijo, si no se hacen como niños y vienen al Señor con la humildad que tiene un niño, dejen todo, dejen lo que saben, sus méritos. Yo sé que soy pecador y que si me muero hoy me voy al infierno. Esto me lo dijo mi hijo en la cara. Le predicamos el Evangelio y aceptó al Señor en mis brazos. Humanamente podría decir, ya está, Señor, llévame tranquilo. Pero eso no está en mis manos decidirlo, está en las manos del Señor. Quería compartirlo porque la verdad que el año empezó bien. El año empezó bien. No sé qué va a pasar el resto del año, pero el año empezó bien para nosotros. También quiero poner en oración a Santiago, que en un par de días parte en un viaje también, no tan largo, pero unos 20 días que va a estudiar con otro grupo del colegio a Canadá, a Vancouver. Y bueno, es la primera separación larga de papá y de mamá. No sé si pedir oración más por Alejandra que por él. Pero bueno, es una oportunidad de enriquecer el idioma porque van a eso. Y bueno, que el Señor le proteja, le cuide. Y bueno, vamos a lo que nos reúne hoy. Como saben, yo hacía tiempo venía hablando de Gálatas, pero decidí esta vez cortar. Vamos a cortar un poquito y me decanté por otro tema ahí que me llamaba mucho la atención. Está ahí le puse título, esta vez sí.
migajas, ese pasaje que está en Marcos, pero yo me voy a basar en el pasaje de Mateo 15, ¿se acuerdan? Y cuando corté y dije, voy a preparar esto, y siempre que uno prepara un tema, busca la guía del Señor, busca que el Señor dé responsabilidad, que a uno le dé temor de preparar, de estudiar la palabra de Dios y después transmitirla. Y bueno, le pedí al Señor que así fuera, y yo tengo un devocional que es de Christopher Shaw, el que escribió Dios en Sandalias, y otros más. El que tengo yo se llama De día y de noche. Y hoy de mañana, cuando fui a leer la página que tocaba para el día, el texto decía, el título del devocional decía, migajas. Digo, bueno, gracias Señor. Dice, en el capítulo 15 de Mateo se mencionan dos hechos importantes a destacar en el Señor Jesús, dos milagros. La hija de una mujer cananea que estaba endemoniada y la alimentación, otra más, de más de 4.000 personas. En la palabra, ¿se acuerdan? Dice 4.000, 5.000, pero generalmente los textos siempre nombraban por costumbre solo a los varones. Pero obviamente, generalmente esos varones venían con sus familias, con conocidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa alimentación de 4.000 personas que se nombra acá, no le pongamos duda que era muchísimo mayor. Ya venía el Señor de un milagro anterior, ¿se acuerdan? Los 5 panes y 2 peces. Pero el hecho por el que quiero hablar hoy, o reflexionar un poco con ustedes, es sobre el caso de la fe de la mujer cananea. Dice ahí, Mateo 15, 21 al 28, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fue la única vez que Jesús en el ministerio terrenal salió de tierras judías para llevar adelante su enseñanza, sus ministerios. En lo personal, este hecho, como yo les había dicho, me llama poderosamente la atención, esta diría que me desconcierta un poco la forma de actuar del Señor. En ninguna otra parte del relato bíblico se habla durante el caminar de Jesús en la tierra que haya hecho una cosa semejante ante una persona que se acercara a Él buscando de su misericordia y de su poder. Casi diría con temor y respeto que es chocante la actitud del Señor ante el terrible sufrimiento que esta mujer tenía. Pero antes que nada, quiero hacer una pequeña descripción de esta mujer, principalmente de su origen. No era judía, era descendiente de los cananeos. ¿Quiénes eran los cananeos? Eran una raza inmoral que había sido, lo podemos leer en el Antiguo Testamento, había sido marcada para el exterminio de parte de Dios. Sin embargo, por la desobediencia de Israel en la conquista de Canaán, en los tiempos de Josué, algunos habían sobrevivido y de ahí venía el antepasado de esta mujer. Como gentil que era, no gozaba de los privilegios del pueblo terrenal que Dios había escogido, los judíos. Era ajena a todo, sin esperanza y no tenía nada, ningún tipo de derecho para con Dios. ¿Quién sabe si la época de Josué hubiesen cumplido correctamente como Dios les había dicho que hicieran? Obviamente creo que esta mujer no hubiese quedado registrada en los evangelios. Pero las cosas de Dios no son casualidad.
Mirando el panorama en la descripción de la mujer, creo que hasta el más optimista de aquel tiempo dudaría en decirle que buscar una esperanza para su hija presentándose ante Jesús. Pero había algo que, a pesar de tener todas las probabilidades en contra, la llevaron, por su amor de madre, a presentarse delante de aquel de quien sin dudas había oído ya desde hacía tiempo, no solamente de su poder, su sanación, su misericordia, sino que incluso hasta había resucitado muertos. Entonces esta mujer, lo que la llevó adelante, a seguir adelante con todo esto, a pesar de tener todos los números en contra, fue la desesperación. A pesar de todo, estaba dispuesta a hacer lo que fuera por su hija. Yo ponía una pregunta para mí, primero que nada: ¿qué cosas puede llegar a hacer un padre por un hijo ante una situación desesperada? Algunos quizá hayan visto aquella película de Denzel Washington, John Q. Para los que no lo hayan visto, se las puedo resumir. Es un padre que el hijo le tienen que hacer un trasplante de corazón urgente o se muere. Se las voy a spoilear, pero después véanla, que está buena. El hombre, en la desesperación, el seguro, que vive en Estados Unidos, el seguro de salud no le cubría. Entonces el tipo va y, resumidamente, copa el hospital, lo toma, se encierra, toma de rehén al cirujano, a la enfermera y otros personajes más que después se dan ciertas situaciones, esperando que la salud lo incluyera de urgencia en la lista de trasplantes al hijo. Cosa que por burocracia, dinero, etcétera, etcétera, no podía hacer. El tipo se encierra ahí. Resulta que buscaba la forma desesperada. Está bueno cuando le traen a la esposa y de afuera la policía negociando, tratan de que con la esposa el tipo se quiebre, y está fantástico cuando él habla con la mujer y la mujer por los altoparlantes le dice: haz lo que tengas que hacer. Bueno, la sacaron, la amenazaron de cárcel, de todo. El tipo siguió adelante. En cierto momento ven que no hay posibilidad de que llegue un corazón para su hijo y el tiempo se le terminaba, y entre el médico, todo el personal de salud que había ahí, no me acuerdo bien cómo hacen, pero sacan en conclusión que el único donante compatible con el hijo en ese momento era él, el padre. Y está buena la parte de cuando decide con el arma, dice, pero es tu corazón el único que sirve. El tipo va y está dispuesto en una camilla, carga el arma y está dispuesto en ese momento a pegarse un tiro para darle su corazón a su hijo. Es un gran resumen. Después llega el momento, la película empieza con un accidente de auto, que parece al principio que no tiene nada que ver con la trama. Al final de la película, en la pulsera de esa mujer que se mata en ese accidente, estaba el tipo de sangre y que era donante y que era compatible con el muchacho. Y bueno, véanla, John Q se llama, Denzel Washington, gran actor, y que creo que hasta es cristiano porque varias veces ha dado testimonio. Bien, ¿qué estaría dispuesto a hacer esta mujer? Versículo 22 dice: se dirigió Jesús de la manera que lo hacían los judíos: Señor, hijo de David. Se podría tomar por parte de los judíos, obviamente, como una falta de respeto. Como una mujer de este tipo, con este origen, podía dirigirse como nosotros nos dirigimos al Señor. Tal como mencioné en la descripción, no tenía el derecho de llamarlo así. Si Jesús no hubiese ido a esta región en esos días, probablemente esta mujer nunca hubiese tenido un encuentro personal con él. Fue necesaria una tragedia familiar como la que estaba viviendo para que la fe en Cristo fuera manifestada y tuviera la respuesta que vamos a ver más adelante. Las aflicciones y necesidades, ponía yo acá, que no deberían apartarnos del Señor. Al contrario, ahí, cuanto más cercanos a Él, es que debemos permanecer. Ella vino al Señor sin nada. Recién cantábamos, me encantó la canción, le hice seña inclusive a Matías. Tal como era, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer. Ella vino así.
como era, sin derechos, sin méritos, en total dependencia de la misericordia que el Señor podía tener de ella. ¿Cuánto le podría estar enseñando ella, no judía, a los mismos judíos que ahí se encontraban con el Señor, incluso a los discípulos que estaban con Él, en cuanto a la fe? Dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose los discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Repito, la actitud del Señor es chocante. No es la que esperaría alguien que ha conocido los milagros, alguien que ha sabido del amor, de la misericordia, del poder de ese que estaba ahí. Es un tremendo contraste entre el clamor desesperado y un silencio absoluto. El Señor no le contestó palabra. Quizá para los judíos que están presentes ahí en ese lugar y para los discípulos, podía ser hasta lógica la aparente indiferencia del Señor ante esta necesitada mujer. Tanto es así que le piden al propio Señor que le conceda, según dicen los comentaristas que estuve investigando, vieron que dice acá, despídela, Señor, porque da voces tras nosotros. Según los comentaristas y los estudiosos, dice que la forma en que se la pidieron fue como diciéndole, Señor, dale lo que quiere, así se va, porque está metiendo ruido detrás de nosotros. Que la despidiera porque se estaban sintiendo en una situación incómoda. Hasta podría decirse, como decimos hoy día, que estaban quedando regalados. Era una molestia. Pero en cambio la verdadera razón de Cristo quería no solo probar, sino reforzar su fe. Capaz que alguien me dice, es imposible que quisiera esto con la actitud que acaba de tener. Era una actitud que quizá podríamos comparar a la de los fariseos, que no se dirigían, inclusive eran indiferentes muchísimas veces, hasta los de su propio pueblo. Podemos ver algunos detalles que podrían hacer que la mujer se desalentara y desistiera de su intento. El primero, el silencio del Señor ante la primera petición. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Siempre el oído del Señor había estado atento al clamor del necesitado, pero en este caso quería que la mujer intensificara su oración. No siempre la oración aceptada por el Señor es contestada inmediatamente. Parece que Dios no escuchara, pero en realidad lo que busca es afianzar y fortalecer nuestra fe. A veces pedimos por cosas que realmente estamos necesitando y estamos sufriendo y nos están pegando. Y muchas veces el Señor puede contestar enseguida, ¿cómo no? Y muchas veces lo hace de hecho. Pero a veces el Señor demora su contestación. Para uno capaz que el dolor, el sufrimiento, el esperar, es una lucha, es un sufrimiento. Pero no olvidar que las mejores bendiciones del Señor y su mayor poder se manifiesta con aquellos que son fieles y se mantienen hasta el final. ¿Es fácil? Para nada, para nada. Y cuanto más difícil es, más fortalecido puede salir uno. Cuando los discípulos, otro detalle que podía hacer que esta mujer desistiera es cuando los discípulos interceden por ella, como decía, Jesús da una explicación de por qué aparentemente no tenía que atender su petición. Dice el versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recordemos Juan 1:11, cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La razón que da es lógica y es convincente. Mientras estudiaba y los comentaristas decían que el Señor Jesús venía a trabajar primero que nada en su pueblo, en el pueblo escogido de Dios, porque tenía que preparar a su pueblo para que éste después desparramara el Evangelio, llevara el Evangelio al resto del mundo. El llamado del Señor en ese momento en la tierra, era preparar ese grupo
específico de su pueblo, para que después, si leemos los evangelios, si leemos las cartas, después leemos Hechos, leemos las cartas de Pablo, vemos cómo esos discípulos después llevaron el evangelio a todo lugar donde fueron. Pero ahí, en ese momento, es cuando cuando parece que esa razón que da el Señor es lógica y está bien, es que tiene que razonar bien fuerte lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 2, 5 y 6. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Obviamente el Señor venía por su pueblo a preparar a los suyos, a pesar de que, como voy a decirles más adelante, esa mujer se conforma con esas migajas y aquellos que tenían el pan sobre la mesa muchas veces no lo quisieron. El tercer detalle que podía desalentar, como decía esta mujer, se lo da también el propio Jesús a la mujer. Recién la contestación que el Señor dio, se la dio a sus discípulos, pero ahora le habla a ella misma, atado con la segunda vez que ella se dirige a Él. Viene y se postra delante de Él e implora de su misericordia, pero recibe esa respuesta que hubiera sido devastadora, quizá para cualquiera de nosotros. No está bien, versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los gentiles eran vistos por los judíos con desprecio. Los veían incluso, decía ahí el comentarista, eran vistos como perros callejeros, esos que andan en los basurales, esos que no tienen dueño. En cambio, el vocablo que el Señor utiliza aquí se refería a los perros domésticos, a aquellos que vivían en las casas con las familias. La cuestión era no humillar y dejar con su desesperación a la mujer, sino que ella reconociera su indignidad ante el Señor y la posibilidad de recibir su misericordia y su poder. Cualquiera podría decir, vaya forma de enseñar que tenía el Señor, o vaya forma que utilizó en este momento para enseñar, tratando de perro a una persona. Pero cuán lejos del Señor están aquellos que no logran ver su pobre condición y no pueden ser humildes para lograr acercarse al Salvador. ¿Cuántas personas conocemos que quizá están así de cerca, reciben la palabra, ven el testimonio y sin embargo su orgullo y su falta de humildad no permiten dar ese paso que los lleve a la salvación, que los lleve a, de un momento a otro, cambiar su eternidad? Dice Mateo 18:3, y digo, de cierto os digo, dijo, y de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Yo se los comentaba hace un rato. La sencillez, la humildad de aceptar al Señor Jesús, de aceptar la obra y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, único mediador y único camino para llevar a la salvación. Esa sencillez que tuvo Pedro en Lucas 5, cuando la pesca milagrosa, y Pedro, ¿cuál es la reacción de él? De rodillas delante del Señor y le dice, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Eso es lo que el Señor busca. Muchos ejemplos más podremos encontrar en la palabra, tanto hombres como mujeres que tuvieron esa humildad de reconocerse pecadores y sin mérito delante del Señor. Y eso fue recompensado con el Señor. Fue recompensado grandemente por el Señor. Dios prueba muchas veces la fe con grandes pruebas, a veces dejándolas más duras para el final, y así poder aplicar, como dice en 1 Pedro 1:7, que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Así considera Dios nuestra fe. Así considera el Señor nuestra fe. Más preciosa que el oro. Esta mujer, cuando se refirió por primera vez al Señor, lo hizo como comentábamos, lo hacían los judíos al Mesías, Señor, Hijo de David. En cambio, la segunda vez, cuando ella insiste, Señor, socórreme, lo hace como una criatura a su Creador. Y el Señor le responde esto: no está bien que yo sacar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, a los perros. Sin embargo, en el versículo 27 vemos la tremenda contestación de la mujer, que fue transformadora tanto para ella como para su hija, para su familia. Se muestra plenamente identificada y consciente de su condición delante del Señor. Y apela a su misericordia, a su amor y a su gracia. Ella le dijo: sí, Señor, tienes razón. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Muchísimas veces leí este pasaje y cómo me costó entenderlo, cómo me costó entender. Hasta los perros comen de esas migajas que caen de la mesa de sus amos. Dice Matthew Henry que la fe había estimulado a esta mujer a esperar las migajas, simplemente eso. Y la humildad la había preparado para contentarse con ellas. El ministerio terrenal de Jesús había dirigido, como decíamos, directamente al pueblo escogido de Dios, para prepararlos en su misión de expandir el Evangelio cuando Él ya no estuviera acá en la tierra. La hora del Señor todavía no había llegado, cuando a través de su sacrificio en la cruz iba a derribar esa pared que separaba. Nos separaba de Él. Y que para que todos pudiéramos formar un solo cuerpo, no importaba el origen, no importa el origen. Dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón o mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que la mujer había entendido perfectamente quién era Jesús y cuál era su cometido en la tierra. El último versículo, el versículo 28, dice, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús exalta la fe de esta mujer. Dice William MacDonald: mientras los hijos incrédulos, los judíos, no tenían hambre, o muchos de ellos no tenían hambre de aquel pan, aquí había un perrillo que conocía su condición y clamaba por ese pan. Y aún así estaba dispuesto, como decía el otro comentarista, a contentarse con las migajas que el Señor le pudiera dar. El Señor tuvo la misma reacción que tuvo en el capítulo 8, ¿se acuerdan? ¿Con quién más? Que no era del pueblo de Dios. El centurión. A mí me encanta ese pasaje cuando el hombre lo ve y le dice: vamos a tu casa, le dice el Señor, a curar a tu criado. Y el hombre dice: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Eso es reconocer su condición. La misma actitud que esta mujer reconociendo la suya delante del Creador. Las migajas, como dice el título de esta reflexión, me hacen ver por lo menos 3 características en esta mujer. Una conformidad, la conformidad de ella. Quizá Dios no nos conceda todo lo que pedimos o todo lo que deseamos, pero lo que es seguro y es una promesa, que nos dará lo que realmente necesitamos, en el tiempo que lo necesitamos, siempre y cuando sepamos esperar en su voluntad, sepamos esperar en el tiempo del Señor. Como dije hoy, ¿es fácil? ¿Es sencillo? No, no lo es. No les voy a mentir,
no lo es. Pero el tiempo y la voluntad del Señor son lo mejor. Así ores por una enfermedad, así ores durante un tiempo por la salvación de un hijo. El tiempo del Señor nos va a sorprender. También si estamos sujetos a su voluntad, la fe hace que confiemos y nos refugiemos en Él, aun cuando su respuesta a nuestra oración sea que no. Otra característica que me hace ver esto es la paciencia. A veces, como decía hoy, Dios contesta enseguida. Otras veces, la perseverancia debe convertirse en una virtud en nosotros al momento de traer nuestras peticiones al Señor. A veces tenemos que volver una y otra vez. ¿Y a quién no le ha pasado a veces de tener esa sensación de decir, ya no, capaz que no pido más por esto? Capaz que el Señor no quiere. Capaz que nos enojamos un poquito con el Señor. La impaciencia lleva muchas veces a actuar en forma apresurada y casi siempre en forma equivocada. Yo me acordaba acá de Saúl, por ejemplo, el ungido, el primer rey de Israel, ungido por el Señor a través del profeta Samuel. Y sin embargo, por no esperar, por no seguir la voluntad del Señor, por no confiar en el Señor, por ver lo que tenía adelante, que se le iban los soldados, que el enemigo era poderoso, cometió aquello de que no le correspondía a él y la impaciencia le ganó y terminó de perder su favor delante de Dios. La tercera característica que quería mencionarles es la humildad. Para mí, creo, sin ánimo de equivocarme, la humildad es uno de los pilares de la fe. Cuando el creyente reconoce su condición ante Dios y su imposibilidad de ser merecedor de algo por propio mérito, su corazón y mente están preparados para ejercitar esa fe y que ésta sea igual a la que tuvo la mujer cananea. Una fe que fue exaltada por el propio Señor Jesús. Hoy aquellos que no somos judíos, pero que somos parte del pueblo de Dios por la gracia y los méritos del Señor Jesús, que ganó nuestra salvación en la cruz, no tenemos que conformarnos con migajas. Si bien fue el tema principal, hablar que el Señor compartió o le dijo a esta mujer, no tenemos que conformarnos con esas migajas, porque ya estamos sentados a la mesa del Rey. Gracias al mérito de Jesús, gracias a la salvación que Él ganó para nosotros, hoy comemos en abundancia en la mesa del Rey. No tenemos por qué vivir, y como muchas veces lamentablemente pasa, parece que viviéramos de migajas, cuando podemos disfrutar de los banquetes del Señor, de la comunión con el Señor, de las bendiciones de Él. Juan 10, versículo 10, la segunda parte dice algo que el Señor le enseñó a sus discípulos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, que ejercitemos esa fe, que pidámosle a Dios que nos aumente la fe. Los discípulos lo pidieron. ¿Por qué no lo vamos a pedir nosotros? Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que bendijo a esta mujer, que la exaltó, y el mismo Dios que algún día va a mandar a su Hijo Jesús a buscar aquello que hemos creído en Él. Aquello que tuvimos y reconocimos una vez que éramos pecadores, que no teníamos mérito, que no podíamos hacer nada por nuestra salvación. Y cuando venga a buscar a su iglesia, partiremos con Él. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra realidad hoy día. No importa lo que pase. Nosotros tenemos esa salvación y estamos dentro de la mano del Señor. Cuando Él venga, espero, en lo que a mí respecta, que me encuentre con una fe que ojalá me diga, grande es tu fe. Sería una gran bendición al término de mi vida o quizá en el momento que el Señor me lleve al aire cuando venga a buscar a su iglesia. Amén.